Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Llegamos así a Milagros de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a continuar con nuestra historia, ya finalizando. Vamos a ver la historia de Jonás. Recuerden que estamos en Jonás capítulo 4, el libro de Jonás, en el capítulo 4. La historia de Jonás ha sido una historia bastante aleccionadora, nos ha dejado muchas enseñanzas. Y el último aspecto que habíamos visto en cuanto a la vida de Jonás era esto de la tarea ministerial, de la prioridad que Jonás tenía en su vida espiritual o en su vida ministerial, digamos. Ministerial se refiere a esta idea de servir a Dios, de llevar adelante una tarea por parte de Dios, lo que se denomina un ministerio, ¿no? Cuando esto tiene ya una estructura o una forma definida de trabajar. La diferencia con hacer algo para Dios, como alimentar, por ejemplo, a una persona eventualmente, ayudar a un necesitado, orar por un enfermo, hacer enseñanza, son situaciones aleatorias o variadas. Cuando uno se le encarga una tarea con características específicas, y eso tiene una envergadura, se denomina un ministerio, una tarea específica con características muy pero muy especiales. Entonces Jonás tuvo así una tarea específica. Y dice la Escritura que Dios le habló a Jonás, le dijo que vaya a predicar a los de Nínive. Los de Nínive finalmente se arrepienten. Bueno, ustedes ya conocen la historia del pez que traga a Jonás. Hemos visto la oración de Jonás. Y luego vemos que Jonás se arrepiente. Dentro de aquella historia del arrepentimiento, les recomiendo que vean toda la serie completa o escuchen, está la figura de Cristo allí en el vientre y la señal para la humanidad, con los detalles muy importantes. Y finalmente Jonás va a Nínive a predicar y predica la palabra que Dios le da específicamente. Todos estos temas ya lo vimos en el capítulo 3. Hoy vamos al verso 4, el capítulo 4, verso 1. Ya hemos visto este aspecto de que cuando la gente se arrepiente, Jonás dice que se enoja en el verso 1. Y vimos esta idea de cómo puede ser que cuando Dios nos habla, o que la palabra de Dios nos provoque enojo. ¿Cómo podemos enojarnos? Uno se enoja cuando a una persona le hablan algo malo, pero ¿cómo puede enojarse alguien cuando le hablan algo bueno? El asunto es que esa persona termina creyendo que lo bueno es malo y lo malo bueno. La Escritura es muy clara al respecto. Dice: llegará un momento en el que la maldad será tanta que a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo. Esta es la única forma de que la palabra de Dios termine enojando a las personas. Porque a lo malo le están llamando bueno, y cuando viene Dios a hablarles lo bueno, ellos tienen los casilleros cambiados, los conceptos cambiados, y entonces ahora lo que Dios les habla es malo para ellos. Esto no es noticia. El pueblo judío se cansó de apedrear, matar y perseguir a todos los profetas que Dios le envió. Todavía hay gente que quieren ser judíos. Yo digo, están confundidos muy mal. El pueblo judío en sí representa un trato de Dios con un pueblo, pero luego Dios va desechando a gran parte de ese pueblo y se va quedando con una relación de los que creen. Es decir, Dios comienza el trato con un pueblo, pero se queda con los creyentes, sin importar el pueblo a que perteneciesen. Ebed-Melech no era del pueblo judío. El etíope, el eunuco, a quien le predica Felipe, no era del pueblo judío. Entonces vamos a encontrar muchas personas en la Biblia que no pertenecían a un pueblo determinado, es decir, al pueblo judío en particular.
Ahí nos damos una idea entonces de que obviamente la palabra de Dios es como un filtro en el cual aquel que la recibe con gozo es aquella persona cuyo corazón está listo para formar parte del pueblo de Dios, sin importar dónde nació, su historia, su nación, su genética, etc. Es un filtro. Si la palabra de Dios viene a tu vida y te provoca gozo, entonces la palabra de Dios está mostrándote que tu corazón está apto para entrar a la eternidad. Pero cuando viene la palabra de Dios y vos la rechazás, entonces tu corazón no está apto. Quizás es un rechazo temporal y mañana cambias de opinión. Pero cuando una persona obstinadamente rechaza de por sí la palabra de Dios sin haberla leído, sin conocerla, sin conocer sus mandamientos, sin conocer sus verdades, entonces esta persona verdaderamente se encuentra como en la situación de Jonás. También los falsos profetas que hubieron en la antigüedad fueron iguales. Dice que ellos perseguían a los hombres de Dios. Los falsos profetas perseguían, y eran muchos, y les iba muy bien. ¿No te resulta algo similar a la vida real? Los profetas de la antigüedad, los falsos, vivían muy bien porque se acomodaban con los reyes, se acomodaban a través de la religión, manipulando los mandamientos de Dios o creando nuevos. Como Castellanos, que creó el G12, creó esta idea del encuentro, reencuentro. Eso no está nada en la Biblia, es un insulto a la palabra de Dios, el G12. Porque echa por tierra el nuevo nacimiento que provoca Cristo en nuestras vidas. Se inventan el rompimiento, que inflando globos y cuestiones por el estilo, vos vas a tener un gran poder y una gran bendición. En la antigüedad se habían inventado el Corbán, que era aquello con todo lo que yo tengo como hijo responsabilidad de ayudar a mi padre, lo voy a dedicar como una ofrenda para Dios. Ahora ellos crearon esta historia porque les convenía que el dinero vaya a las arcas, a sus bolsillos, aún en contra de desamparar a los ancianos en su vejez, ¿no? O a los padres de estas personas en su vejez. Es lo mismo que se han inventado estos, el rompimiento, el pacto, sellar la palabra. Te das cuenta que es un calco, pero porque a ellos la Biblia les molesta. ¿Cómo puede ser que la Biblia plantee hacer las cosas en forma desinteresada y gratuita si no saco ningún provecho? Entonces Dios debe estar equivocado. Pedro estuvo equivocado. Elías estuvo equivocado. Moisés, todos estuvieron equivocados en la Biblia. Todos. Y siempre es referente al dinero o al éxito o a la fama o al poder. Todos. Aún Jesús dijo, mi reino no es de esta tierra. Pero ellos, si hoy le ofreciesen reinar, bueno, Dante Gebel dice que quiere reinar en Argentina, no ser presidente de Argentina. Mientras que tenés otros siervos como yo, como otros tantos, que dicen a mí no me interesa lo más mínimo reinar sobre nada. Me interesa que la gente vuelva a Dios y que Jesús reine en sus corazones. En definitiva, se enojó Jonás. En el versículo 2, similar a lo que provocado por la palabra de Dios, ¿no? Por un hecho de Dios. Dice, oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres clemente, misericordioso, Dios piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Dijo, por eso mismo yo decidí irme. Quise huir, porque tenía miedo de quedar mal, porque él valoraba más el éxito ministerial. Y él dijo, yo voy a ir como un profeta, y voy a anunciar destrucción, y vos lo vas a perdonar. Si ellos se arrepienten. Y no sé si se arrepentirán, pero si se arrepienten, sé que tú los vas a perdonar. Entonces lo más importante para este Jonás terminó siendo, obviamente, su reputación, su éxito. Eso es lo que les está pasando a muchas personas hoy. Como tal, quieren su propio éxito. No les importa la voluntad de Dios ni les importa las almas. En absoluto. No dicen por causa de mi testimonio. Una cosa es que la gente hable de los creyentes. Siempre la gente va a hablar de los creyentes. Eso es una cosa. Y es entendible,
Porque la gente va a tener prejuicios, porque van a decir ahí lo vas a ayudar al pastor o te vas a hacer cura o lo que fuere. La gente siempre va a hablar. Pero otra cosa es cuando vos le das motivos. Otra cosa es cuando vos sos tropiezo para personas que tenían un buen corazón para con Dios. Pero al ver toda la pavada de que te voy a tirar con un pañuelito, el circo, de que ahora orame vos, Carlos, ahora te oro yo, Claudio, que ahora vení que nos abrazamos con el presidente en el púlpito y estamos 40 minutos aquí, esto ya es otra cosa. Entonces, esa es la gente a la cual le somos de tropiezo. La cual ellos o las personas no piensan, no meditan, no les duele en su corazón, diciendo, por culpa mía, estas personas no vienen más a Dios. Porque ellos lo que quieren es el éxito ministerial. El éxito que buscaba Jonás. Jonás dijo, es mucho riesgo, yo voy y predico. Todo lo que quieras. Si cae fuego del cielo, la gente va a decir, no te metas con Jonás, porque Jonás dice, mañana pasa algo. Y pasa. Pero ¿y qué tal si no pasa? Y solo quedo como un predicador, nada más. Y no como un gran profeta. Entonces Jonás se enojó mucho. Valía más su ministerio que las almas. Estaba enojado. Le dijo en el verso 3, te ruego que me quites la vida, dijo. Mejor me es la muerte que la vida. Yo no quiero vivir así. Era muy duro. Y lamentablemente hoy esta historia se vuelve a repetir en muchos y en muchos jóvenes. Yo veo chicos que se dicen ser profetas, que tristemente son chicos que incluso no están bien de la cabeza. Les digo realmente. Ayer escuchábamos de una que dijo que fue Ana Méndez, creo que era, en los post programa que a veces ponen algunos audios de falsos profetas, y que fue al polo, que ahí encontró un abismo donde tiraban las cartas, y que ahí había duendes, y que los duendes se alimentaban de las cartas, que andaban todos sucios. Bueno, realmente es una persona que tiene problemas mentales, tiene delirio. El problema mental que tiene más el delirio religioso, empezó a inventar todo tipo de historias, que el polo norte hay un hueco, el palacio de Santa Claus y todo un delirio. Viajó en un avión con otros profetas. Esta es la gente, ¿eh? Estos son los referentes de los pequeños jóvenes falsos profetas. Los Maldonado, los Dante Gebel, los Cash Luna. Estos son los referentes falsos, referentes delirantes, que aman más sus ministerios, es decir, tener éxito poniendo como excusa a Dios. ¿Qué le importaba a Jonás? ¿Le importaba a Dios? No, porque le dijo, mátame. Le dijo, vos me decís tal cosa, yo no quiero. ¿Le importaba a la gente? No. ¿Qué le importaba? ¿Su vida? No mucho. Le importaba su éxito, su reputación. Él decía, o vivo con éxito o matame. O quiero un ministerio exitoso o matame. Porque así no quiero vivir. Y dice el verso 4, Dios le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Por qué te enojas tanto? Y salió Jonás de la ciudad. No le respondió. Ni siquiera le respondió. Ya hasta era grosero hasta con Dios. O hasta era indiferente con Dios. No le importaba. Si Dios le hablaba, no le importaba decirle sí, no. Nada. Estos falsos profetas hoy en la decadencia de la fe en Latinoamérica es debido a este pensamiento. Todos tratan de ver a ver quién tiene la iglesia más próspera. Por eso para ellos los frutos son iglesias. O es una gran iglesia. O es una gran pantalla. O un gran estadio. Y luego cuando vos querés enseñarles de la Biblia te dice, ¿pero usted tiene fruto? Ah, es uno que anda en internet que no tiene fruto. Así hay muchos jóvenes que han hecho un buen trabajo en denunciar a estos falsos profetas, líderes, personas que conocen de Dios, hasta pastores, pero no tienen gran testimonio ni gran trayectoria. Ahora, Dios luego llamó a personas con un peso diferente, entre tantos también a mí, y ahora ellos dicen, ¿y cómo le decimos a esta persona que no tiene frutos? Que no tiene una buena conducta. Entonces, para ellos, el caminar en Dios tiene un solo objetivo.
vivir en el éxito y usar a Dios como un trampolín para llegar a ello. Nada más. Es como lo que hizo Jonás. Luego Dios le dijo, pero te estás enojando demasiado. Muchos de estos falsos profetas, cuando escuchan estos mensajes, se vuelven locos. Están muy mal. Tal cual como Jonás. Jonás, dice la Escritura, verso 5, salió Jonás de la ciudad y acampó al oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra para ver qué acontecería en la ciudad. El oriente es donde nace el sol. Y el occidente donde el sol se pone. La Biblia dice, así como un fulgurar que aparece en el oriente y se oculta en el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Oriente representa el nacimiento, oriente representa la esperanza. Oriente representa fe, algo que va a suceder. Entonces él, cuando se sienta allí, dice la Escritura, y Jonás se hizo una enramada, dice, acampó hacia el oriente de la ciudad, fue al oriente, al lugar de la esperanza, al lugar de donde nace la esperanza. Pero la esperanza de Jonás era su éxito. Él tenía esperanza de su éxito, no de que la palabra de Dios provoque fruto y dé resultados. La palabra de Dios para Jonás ya no tenía mucha importancia. Lo que él quería era ver que su palabra, su predicación dé el resultado que él esperaba, no que haga la voluntad de Dios. La Biblia dice, así como desciende la lluvia de la tierra, cae a los campos y hace brotar la tierra, así es mi palabra. Hará la obra que yo quiero que haga y luego volverá a mí. No volverá a mí vacía. Entonces, uno tiene que enseñar, predicar. Yo no sé quién mañana será un gran hombre de Dios o una gran mujer de Dios, pero tengo que confiar y sembrar con esperanza de que la palabra haga su propósito y Dios haga su voluntad. Mas la esperanza de Jonás era que sus sueños se cumplan. Muchas de estas personas comienzan su ministerio, el que canta, para lograr que sus sueños se cumplan. Yo he conocido personas que cantaban y su único objetivo era grabar, ser famosos. Yo digo, si querés grabar y ser famoso, anda a una escuela de música, anda y graba en el mundo y probá a ver si te va a ir bien. Ahora, si vas a una iglesia, puede ser que tengas la dicha de grabar y los recursos, pero puede ser que no. Porque la gente no tenga, o las personas no tengan la visión de ayudarte a grabar y cumplir tu sueño. Entonces, mientras otros trabajan para salvar a los perdidos, vos estás trabajando para escalar. Dios estaba esperando que se arrepientan y Jonás estaba esperando que no se arrepintiesen. Algo realmente contradictorio. Porque él sabía que si no se arrepentían, Dios los mataría a todos. Porque se habían ya arrepentido. Jonás esperaba que no se arrepientan y se arrepintieron. Pero Jonás esperaba que el arrepentimiento no sea verdadero o que sea de palabra. Por eso dijo, tengo todavía alguna esperanza de que las cosas me favorezcan a mí, de que salgan a mi favor. Aun cuando ya el rey se había arrepentido, había decretado, había dado un edicto para que la gente ayune, muestren que están compungidos ante Dios, arrepentidos, humillados. Jonás no perdió la esperanza. Por eso se fue al oriente, orientes de esperanza. Yo te puedo asegurar que un verdadero siervo de Dios, a veces, cuando la tarea se pone cuesta arriba, dice, Señor, si no es tu voluntad que haga esta tarea, que la haga otro, una persona más capaz. Porque él tiene el sentir y tiene mucho temor de Dios. O un falso profeta, no le interesa si él cayó en adulterio 5 veces en los últimos 5 años, pero él dice, Señor, úsame, sígueme usando. Él tiene esperanza para su éxito. Y a veces el otro cuando pierde las esperanzas, se las vuelca a las manos de Dios. Decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque yo no tengo grande esperanza. Hace 10 años que estoy en este pueblo y tengo 10 personas. Y quizás no soy la persona correcta. Pero el otro simplemente quiere hacer su propósito y su voluntad. Dice la Escritura que Jonás acampó al oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra
para ver qué acontecería. Una enramada es como un ranchito como una carpa, para que los niños entiendan, de ramas. Entonces allí se cubrió del sol y se sentó. ¿Qué estaba esperando? Que las cosas jueguen a su favor, que su arrepentimiento no sea sincero, el fracaso de los planes de Dios, pero su éxito. Su éxito. ¿Vos pensás que a ellos les duele decir cómo puede ser que hayamos llenado 4 estadios con 60.000 personas y las iglesias estén vacías? ¿Cómo puede ser esto? No les duele eso, porque lo que ellos ven es cuánto dinero se llevaron en la bolsa. No dicen algo estamos haciendo mal. Trabajemos en conjunto con los siervos. Veamos de qué manera articulamos para que ellos puedan hacer un seguimiento a las personas. O tal vez no hemos sido claros en el mensaje. Quizás solo la gente fue a buscar un milagro, nada más. Quizás fueron a escuchar música. Quizás hay muchos jóvenes que quieren ver a otros jóvenes escuchar música, pero a la hora de predicar o de visitar no logramos involucrarlos en las tareas de fe. A un siervo de Dios esto le pesa, pero a un Jonás no le importa. A Jonás no le importa, porque él está bien. Su ministerio está en éxito. Su cara salió en todos los medios de comunicación. Y eso es lo que vale. Él tiene más seguidores en las redes. ¿A quién le interesa si de esos seguidores no tenés ni 10 creyentes? Pero sos un influencer. Dice que allí se hizo una enramada y Jonás estaba cómodamente en aquella enramada, esperando obviamente la destrucción. Dice la Escritura entonces, en el verso 5, Jonás salió al oriente, bueno, ahí pueden verlo en pantalla, y luego dice, se sentó, hizo la enramada, se sentó debajo de ella, a la sombra, para ver qué acontecía en la ciudad. El verso 6 dice, y preparó Jehová una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. En la enramada obviamente había palos, pero no era hermético, digamos, no hacía una gran sombra, por lo cual el sol intenso se filtraba, digamos, entre las ramas, entre los palos, y Jonás luchaba con el calor del día, el calor abrasador del día. Pero Dios dice, permite que crezca una calabacera, que es una enredadera, ¿no? Ya hablamos un poco esto de las calabazas silvestres, el falso hombre. Esto recuerda la historia de Eliseo, ¿no? Aquellos que cuando había olla en la muerte eran calabazas silvestres. Bueno, lo que crece aquí es una calabaza silvestre, una calabaza que crece en cualquier condición. No necesita mucho cuidado. La maleza crece en cualquier condición. La Biblia dice que el Hijo de Dios es trigo, no cizaña. La cizaña es una maleza, crece en cualquier condición. Al trigo hay que cuidarlo, hay que dedicarle tiempo. Hay que protegerlo, hay que regarlo. La maleza no, nadie riega una maleza del campo. Alguien dice, ¿quién riega estas plantas? Crecen constantemente, nadie. Ahora vos plantás unas buenas semillas en ese lugar y se muere al otro día. Bueno, la calabacera era todo un símbolo de un hombre malo, con ojos malos, con visión mala, que quiere hacer la voluntad de Dios. Dice que cuando Eliseo iba a hacer un milagro de alimentar a tantos profetas con una sola olla, porque ellos dijeron es imposible que ocurra así, no tenemos que darles de comer, dijo Dios va a hacer un milagro, pero uno que quiso sumarse a todo esto, dice que recogió y encontró calabazas silvestres y las llenó a la olla, y esto provocó muerte, enturbió la obra de Dios. Aquí Jonás estaba enturbiando la obra de Dios, estorbando. Había sido un instrumento de bendición, pero ahora estaba estorbando. Eso es lo que había pasado. La calabaza silvestre había crecido. Entonces dice la Escritura que preparó Dios una calabacera y creció, porque las calabaceras crecen rápido. Si vos esperás, plantás una planta de mandarinas, de naranjas, tarda años en crecer, y una vez que crece y te da los primeros frutos, tenés que esperar los segundos o terceros, que son los buenos, y a partir de allí te dará buenos. Pero pasan años. Pero una enredadera crece de un día para otro. Una maleza crece de un día para otro. Es decir, lo malo crece rápido. Vos no le tenés que enseñar a tu hijo a ser malo, porque la maldad la aprenderá en cada esquina, le saldrá sola del corazón. Vos enseñar a tu hijo a ser bueno, porque eso será
difícil de cuidar, difícil de cultivar, difícil de sostener. Entonces aquí lo malo creció rápido. En Jonás había crecido muy rápido la calabacera, muy rápido. ¿Sabes lo que cuesta ser un siervo de Dios verdadero? Te puede llevar años. Y así todo decís, tengo 10 años de servir a Dios. Y no te alcanza, porque al 12 podés arruinarlo todo. Por eso la Biblia habla de odres nuevos y odres viejos. Y dice la gente, el odre nuevo es el mejor. No, Jesús dijo, el que prueba del vino añejo, que está dentro del odre viejo, no quiere saber nunca más nada con el nuevo. Porque el nuevo es fuerte, el vino que se echa allí es nuevo, pero tiene que fermentar y pasar todo un proceso. El odre viejo con el viejo ha de conservarse y el nuevo con el nuevo. Cuando vos querés poner vino nuevo en odre viejo, como esta nueva visión o esta nueva idea de Dios o experiencias nuevas en alguien que conoce verdaderamente a Dios, te dice, estás equivocado. Ese error yo ya lo cometí en el año 3 de mi pastorado. ¿Y vos querés que yo replique ese error tuyo con 30, 40 años de pastor? No es así. Entonces el odre viejo sabe que el vino nuevo no lo va a contener, porque si lo llega a adoptar, lo rompe. Rompe su ministerio, Dios puede tolerar una falla de una persona que está hace un año en el ministerio, 2 o 3, ciertas fallas. Pero después de 30, 40 años, no puedes decirle a Dios fue un error. Dios sabe que ya no es un error, ya es una viveza, ya es una avivada, ya es tomarle el pelo a Dios. Entonces, la Escritura dice que Dios prepara una calabacera, porque le quería dar un mensaje. Y crece, dice, creció sobre Jonás, para que hiciera sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Claro, la calabacera fue buena porque le hizo sombra, le dio alivio. Así el falso profeta, los falsos ministerios te van a traer un alivio, una mejoría, pero todo será temporal. Un día vas a saltar de alegría y decir, mañana me voy al África a predicar, pero todo te va a durar poco. Luego vas a ser débil a las tentaciones, no vas a tener buen fundamento, no vas a tener amor por las personas, no vas a tener comunión con Dios, no vas a tener renunciamiento, no vas a tener entrega, no vas a tener frutos. Todo va a ser así. Crece como una espuma de jabón, nada más, y luego se desvanece. Así como la calabacera, así son los ministerios de los falsos profetas. Crecen. ¿Dónde está el ministerio de Jimmy Swaggart? Hoy no hay nada. ¿Dónde está el ministerio de Gigi Ávila? No hay nada. Porque la gente que hoy conoce la palabra se da cuenta de lo que hizo fue mentir mucho para que los ignorantes de la Biblia crean que él era el Juan el Bautista que iba a venir antes de la venida de Cristo, dando fechas falsas, diciendo que cuando Dios estaba contento le hacía cosquilla en la cabeza y todo un delirio terrible. ¿Dónde están sus ministerios? ¿Dónde están los ministerios de el pastor Jiménez o el falso pastor Jiménez? No hay nada de él. Porque han sido calabaceras, han crecido mucho y han dado satisfacción a la gente, pero todo fue temporal. La gente para seguir creciendo tienen que huir de esos lugares. Porque así como te dieron esa alegría, esa satisfacción temporal, te van a quitar hasta el alma después. Porque te van a involucrar en sus mentiras. Te van a hacer cómplice de las mentiras. Yo he hablado con pastores de estos ministerios y ellos me decían, yo iba a un barrio y venía un nene y lo abrazaba y era el hijo del pastor. Iba a otro lugar y venía otro nene, era el otro hijo del pastor. Y todo esto no era que era de su vieja vida, no, era que él tenía doble vida siempre. Entonces, lo que te van a dar temporalmente, después te lo van a quitar. Dice que la calabacera entonces creció sobre Jonás. Dice que le dio sombra en la cabeza y le librase de su malestar en el verso 6. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y aquí tenemos claramente Jonás alegrándose por una calabacera, por un alivio temporal, y entristeciéndose porque los de Nínive estaban arrepentidos o estaban queriendo cambiar. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se vuelve de sus malos caminos. ¿Sabes cuándo hay gozo en el falso profeta? Cuando vos le das $20,000. Dice, qué bueno, qué alegría, Dios mío, qué alegría. No tienen la capacidad de alegrarse
Cuando una persona que está privada de su libertad cree en Dios, se arrepiente. Cuando un empresario que estaba al borde del suicidio cree en Dios, sale adelante. Todo ello está ligado a sus intereses nada más. Y por eso, con el tiempo, pierden todo. Porque buscar la propia gloria no es gloria. Y cuando buscas tu propia bendición, no vas a encontrar bendición. El que quiera salvar su vida, dice la Escritura, la perderá. Pero aquel que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Jonás se alegró grandemente, dice la Escritura, por la calabacera. Había crecido, le daba sombra, pero al venir el alba el día siguiente, dice la Escritura, Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Dios le volvió a preguntar en el verso 9, y dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas? ¿Tanto? Porque realmente la calabacera había durado poco. La alegría del que hace las cosas mal dura poco. Muy, pero muy poco. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a partir del verso 7. Pensábamos que íbamos a poder llegar a terminar esta historia hoy, pero realmente nos está dejando mucha enseñanza porque esto tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy en Latinoamérica, no solo con los falsos profetas, sino con la gente que sirve en una iglesia, que son líderes, son músicos, son copastores o misioneros, cuyo único objetivo es su propio beneficio, su propia dicha, sin importar los planes de Dios. Nos vamos de la estación.